Discrepancia. Parlamento Europeo respalda a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y madurismo repudia decisión alegando complot internacional. Récord histórico. Foro Penal denuncia que Venezuela tiene el mayor número de presos políticos del siglo XXI. Suman apoyos. María Corina Machado y Edmundo González se reunieron con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Guatemala, que afirmaron su compromiso con la lucha del pueblo venezolano. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmin Velasco y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas para este 19 de septiembre de 2024. Con más de 300 votos a favor y 200 en contra, el Parlamento Europeo reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tal como lo hiciera recientemente el Senado español. Dos acciones que han sido rechazadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que denuncia un complot internacional para desconocer la supuesta legitimidad de las elecciones, de las cuales aún no han presentado resultados oficiales. Joan Álvarez nos da los detalles de esta información. A tan solo horas de haber sido aprobado por el Parlamento Europeo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista hizo lo propio con un proyecto de acuerdo, pero en rechazo a esta acción, que su presidente Jorge Rodríguez calificó de injerencista y fascista. Ha aprobado por mayoría calificada el acuerdo de repudio a la intromisión de esos fascistas, de esos ultraderechistas, de esos que no merecen ser llamados diputados porque ni siquiera escuchan el verdadero clamor de sus pueblos y quieren venir a meterse en los asuntos que solamente le competen a la República Bolivariana de Venezuela. Aquí se lucha día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, en contra del fascismo, tenga la forma que tenga y venga del país que venga. Queda aprobado, publíquese en todos los medios de comunicación. Los más de 300 votos a favor desde el Parlamento Europeo elevan el nivel de importancia que le está dando la comunidad internacional a la crisis política en Venezuela, hecho que acompaña a la misma acción que impulsó el Senado español y la Cámara de Diputados de Chile, y que pudiera replicarse en otras instancias los próximos días. Y lo importante es que en el debate, no solo europeo, sino en los debates políticos a nivel mundial, el tema venezolano sigue siendo una preocupación, sigue siendo debate en donde hay una opinión mayoritaria de la comunidad internacional, que el tema político no ha llegado a una solución, que debe solucionarse entre los venezolanos y que, por supuesto, por ideologías políticas en algunos parlamentos terminan inclinándose hacia una postura u otra. Reconocimiento que será fundamental para la línea del mundo democrático de cara al 10 de enero cuando corresponde la toma de posesión. Así lo destaca el también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, que no descarta un efecto boomerang en otros parlamentos del mundo. La línea de lo internacional para el efecto venezolano termina siendo muy sutil porque la opinión pública internacional puede pedir actas, pero también el principio de no injerencia trata de frenar las actuaciones formales de los gobiernos frente a lo que está aconteciendo en Venezuela. Ahí habrán gobiernos que se abocarán mucho más por la defensa de la democracia, mientras que otros se limitarán a solo el reconocimiento político y diplomático. Por lo tanto, el escenario del 10 de enero todavía queda poco claro para todas las actuaciones de los países de la región. Importante destacar que la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, agradeció este jueves al Parlamento Europeo por haber reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo en los comicios del pasado 28 de julio, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador. Lo mismo hizo la líder María Corina Machado a través de las redes sociales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El Foro Penal de Venezuela ha señalado que el país cuenta con el mayor número de presos políticos en el siglo XXI. Esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos ha documentado detenciones arbitrarias de opositores al gobierno y activistas. Según sus informes, muchos de estos prisioneros han sido encarcelados sin un debido proceso legal. Los detalles los tiene Génesis Pérez.
Venezuela enfrenta una crisis sin precedentes en términos de detenciones políticas, con 1.834 personas actualmente encarceladas por motivos políticos, según el informe más reciente del Foro Penal. Este número marca un récord alarmante para el país en el siglo XXI. La organización no gubernamental detalló que de estos detenidos, 1.608 son hombres y 226 mujeres, con una mayoría de 1.774 adultos y 60 adolescentes. La cifra se disparó tras las presidenciales del 28 de julio que provocaron una crisis tras la denuncia de fraude electoral por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora. La Plataforma Unitaria, que afirma que su candidato Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo, desafía el resultado oficial que otorgó la reelección a Nicolás Maduro. Familiares de adolescentes detenidos denunciaron que deben llegar temprano para intentar ver a sus hijos, además de señalar que son sometidos a torturas como la aplicación de electricidad para forzar confesiones. A esto se le suma que la situación económica de las familias empeora, ya que deben recolectar alimentos y productos básicos, mientras siguen de cerca los encarcelamientos. ¿Y qué pido yo? Que por favor me entreguen a mi hijo. O sea, pido la libertad de mi hijo como madre. Detuvieron un 29 de julio, la audiencia fue un 3 de agosto exactamente, donde ellos salieron casi a las 2 de la mañana de esa audiencia. Y hasta el sol de hoy la fecha, y a mi hijo todavía no le han hecho más audiencia, ni la preliminar, ni nada. Y lo único que me dicen es que tengo que esperar. Tengo que esperar. ¿Qué más puede esperar una madre por un hijo que está privado de libertad? Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 17.609 detenciones políticas y más de 9.000 personas aún sujetas a medidas restrictivas de libertad. Las autoridades acusan a los manifestantes de violencia y vandalismo, mientras que los opositores denuncian una creciente represión por parte de las fuerzas de seguridad. El presidente de Panamá, Raúl Mulino, confirmó que en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este fin de semana presentará 3 temas: el problema humanitario en el Darién, la crisis política en Venezuela y la lista de paraísos fiscales en las que figura Panamá. Mulino también informó que el 67% de los migrantes que llegan a ese país son venezolanos. Marinet Glob amplía esta información. Amigos de Impacto Venezuela, aunque el presidente panameño Raúl Mulino confirma que el 67% de los migrantes que llegan a ese país son venezolanos, existe una disminución del flujo de ingresos y un repunte de la llegada de ciudadanos procedentes de la India y de China. El presidente Mulino señaló que este sábado viajará a Nueva York, pues previo a la Asamblea General ONU tendrá reuniones bilaterales con representantes de otros gobiernos y foros empresariales con inversionistas. Parte de los temas que abordará en Naciones Unidas es migración y crisis política en Venezuela. El principal alimento hacia el problema es la crisis venezolana, que será otro tema que abordaré en el foro de Naciones Unidas y en algunos paneles a los que me han invitado junto a otros colegas de la región. Voy a Naciones Unidas con 3 temas: el problema de la crisis humanitaria en nuestra frontera y los agravantes que eso está teniendo. Panamá está siendo receptora de un problema, como les he explicado antes, de magnitud internacional todos los días, que nos está causando costos económicos altísimos, pero también costos ambientales y en vidas humanas por lo que ahí se vive, que es una tragedia humanitaria en todo sentido. El tema de las listas, utilizaré esa tribuna para explicar claramente la injusticia que se está cometiendo contra Panamá. El jefe del Estado panameño señaló que siguen los vuelos de vuelta a la patria de extranjeros con antecedentes, plan que no será indefinido por los costos millonarios que implica para esa nación. Los demás son voluntarios. Sí tenemos un problema con venezolanos, que son la mayoría. Como no tenemos relaciones con Venezuela, no podemos aterrizarlos en Venezuela. Así que esos cogen su bus y van para la otra frontera de los Estados Unidos. El presidente Raúl Mulino asomó la posibilidad de que el país permita a venezolanos con estatus regular pero pasaporte vencido la renovación de documentos requeridos por la nación. Marinet Glob, Somos Impacto Venezuela.
Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales de la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: crisis política en España. El Partido Popular pide renuncia de Álvarez y reemplazo del embajador en Caracas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció sobre la denuncia de coacción para que Edmundo González firmara una carta reconociendo el fallo del TSJ a favor de Maduro. Feijóo pidió el reemplazo del embajador en Caracas y la renuncia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. A su vez, el canciller aseguró haber dado instrucción al embajador de no interferir en las gestiones del líder opositor y negó la participación de España en negociaciones políticas entre González y el gobierno de Maduro. Presidentes de Uruguay, Paraguay y Guatemala manifestaron su respaldo a Edmundo. Los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sostuvieron una videoconferencia con los presidentes de Uruguay, Paraguay y Guatemala, en la que reafirmaron su compromiso por restaurar la democracia en Venezuela. De acuerdo con Machado, entre las prioridades se encuentra lograr que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por las presuntas violaciones a los derechos humanos. Además, aseguró que la reunión dejó claro que cuentan con el apoyo de sus aliados en la región para avanzar en la transición del país caribeño. Costa Rica, traficantes venezolanos se casan para evitar la extradición. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reveló que han detectado al menos 30 narcotraficantes colombianos y venezolanos que han adquirido la nacionalidad costarricense por medio de matrimonios, con el fin de evitar su extradición en caso de ser detenidos. Zamora destacó que está en proceso de aprobación en el Congreso una ley que busca reformar la Constitución para permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida al reforzamiento de la seguridad en la frontera tras las amenazas del estadounidense Erik Prince contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué esperas de todo este escenario que denuncia Maduro con mercenarios? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Un problema bélico no nos lleva a nada. Esto empeora la situación. Ni un solo venezolano va a poner el pecho por Maduro. Ellos dijeron ni por las buenas ni por las malas. Entonces que sea lo que Dios quiera. Este gobierno es un chiste. No les importa cómo la historia hablará de ellos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Les recomiendo, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.